Para esta oportunidad, hablaremos de los principios para la redacción del informe. Como objetivos está el comprender los propósitos de un informe psicológico o psicoeducativo, comprender las secciones de un informe psicológico o psicoeducativo, desarrollar las habilidades apropiadas para comunicar sus hallazgos y recomendaciones en el informe, redactar un informe psicológico o psicoeducativo. El informe psicológico puede basarse en los hallazgos de una prueba, entrevista con el sujeto, en el caso de un menor de edad serían padres y maestros, observaciones conductuales sistemáticas y otras informaciones importantes derivadas de los registros escolares, informes psicológicos anteriores y de fuentes médicas, psiquiátricas y de otros tipos. El informe debería transmitir de manera clara y concisa la información obtenida, los hallazgos, impresiones clínicas, cuando sea aplicable y las recomendaciones específicas. También es importante tener en cuenta, cuando hablamos de la redacción de un informe psicológico, que se debe hacer una evaluación psicológica completa después de la información obtenida, que se ha organizado, sistematizado e integrado. El medio tradicional para presentar información de evaluación es un informe, aunque es posible utilizar otros medios formales e informales de presentación. Un informe puede influir sobre el niño y su familia en los siguientes años. Su planificación merece extremo cuidado y consideración. El informe debe estar bien organizado y tener fundamentos sólidos. Un buen informe no solo presenta hechos, integra todos los resultados de la prueba, las observaciones conductuales, la información obtenida en las entrevistas y el material pertinente de la historia clínica, el cual incluye los hallazgos actuales y anteriores de naturaleza social, educativa, psicológica, psiquiátrica y médica, las recomendaciones e información previa a la canalización. El informe psicológico A. Proporciona información precisa relacionada con la evaluación. B. Sirve como fuente para la hipótesis clínica e intervenciones apropiadas e información para la valoración de programas e investigación. C. Brinda información significativa de línea base para valorar el progreso de las personas examinadas después de poner en práctica las intervenciones o los cambios que ocurren como resultado únicamente del tiempo. Y D. Sirve como documento legal. Es importante tener en cuenta también que al formular y construir el informe, tome en consideración quién será su público principal. Todo informe tiene elementos de subjetividad debido a que la información puede estar abierta a diferentes interpretaciones. Escribir el informe lo más pronto posible después de concluir la evaluación es fundamental. El informe psicológico debería describir de manera adecuada los hallazgos de evaluación, incluyendo la información acerca de los antecedentes de la persona evaluada, sus problemas actuales, ventajas y limitaciones. También debería incluir las observaciones conductuales y las interpretaciones de prueba. Cada informe debería ser un documento independiente, es decir, que su contenido debe ser suficientemente amplio como para sostenerse por sí solo. Cuando hablamos de secciones de un informe psicológico, podemos comprender lo siguiente. Un informe psicológico típico incluye 9 secciones. Información de identificación, instrumentos de evaluación, razón para la canalización, información sobre antecedentes, observación durante la evaluación, resultados de evaluación e impresiones clínicas. También recomendaciones, resumen y firma. La sección de información e identificación presenta la información relevante para identificación del examinador y de la persona evaluada. La sección de instrumentos de evaluación lista los instrumentos formales e informales utilizados para realizar la evaluación. La sección de razón para la canalización resume la preocupación de las fuentes de canalización. La sección de información sobre antecedentes proporciona información demográfica pertinente, información sobre problemas actuales, antecedentes, incluyendo el historial de desarrollo del niño, la familia y los padres. La sección de observación durante la evaluación proporciona una descripción cuidadosa de la conducta del niño durante esta e intenta capturar el estilo único del niño.
La sección de resultados de evaluación e impresiones clínicas sistematiza los hallazgos principales. La sección de recomendaciones proporciona metas y estrategias de intervención realista y práctica. La sección de resumen revisa e integra la información que se presenta en las secciones anteriores del informe. Y la sección de firma contiene el nombre, título y grado académico del examinador. Cuando hablamos de revisión general de la redacción del informe, encontramos 22 principios que son diseñados para redacción del informe. Estos cubren de manera de organizar, interpretar y presentar los hallazgos de evaluación. Los principios están diseñados para escribir informes que contienen datos sobre pruebas de inteligencia y otras pruebas objetivas. Como principio 1, utilizamos una estrategia que consiste en organizar los hallazgos de la evaluación, detectando los temas comunes dentro de dichos hallazgos y entre ellos integre los hallazgos comunes y adopte un enfoque teórico. Como principio 2, se incluye solo material relacionado en el informe, elimine el material potencialmente dañino que no sea pertinente para la valoración. Como principio 3, ejerza extrema cautela al realizar interpretación basada en una muestra limitada de conducta. Como principio 4, utilice todas las fuentes relacionadas de información acerca de las personas evaluadas para generar hipótesis, formular interpretaciones y llegar a recomendaciones. Como principio 5, sea definitivo en la redacción cuando los hallazgos sean claros, sea cauto cuando no lo sean. Principio 6, mencione conductas y fuentes específicas y cite de manera directa al individuo examinado para mejorar la legibilidad del informe. Principio 7, en la mayoría de los casos consiste al CI total como el mejor estimado del nivel actual del funcionamiento intelectual del niño. Como principio 8, interprete el significado e implicaciones de las puntuaciones del niño en vez de citar simplemente los nombres de las pruebas y las puntuaciones. Como principio 9, obtenga la clasificación de los CI y de otras puntuaciones de pruebas a partir de los rasgos numéricos proporcionados en los manuales de las mismas. Como principio 10, utilice los rasgos perceptibles siempre que sea posible para describir las puntuaciones del niño. Como principio 11, proporcione cuando sea apropiado descripciones claras de las capacitaciones medidas por las subpruebas. Como principio 12, relacione las inferencias basadas en puntuaciones de subpruebas y de CI con los procesos cognitivos medidos para las pruebas, subpruebas y escalas. Como principio 13, describa claramente y sin ambigüedad el perfil de puntuaciones. Como principio 14, haga recomendaciones de manera cuidadosa, utilizando todas las fuentes de información disponibles. Principio 15, utilice con precaución las puntuaciones obtenidas, medida de extrapolación y interpolación. Como principio 16, absténgase de realizar diagnóstico de psicopatología y educativos, basados únicamente en las puntuaciones de la prueba. Tome en consideración todas las fuentes de información. Principio 17, comuníquese en forma clara y no incluya material técnico innecesario dentro del informe. Principio 18. Describa y utilice los conceptos estadísticos de modo apropiado. Asegúrese de verificar con cuidado todos los cálculos y de informar de manera precisa la confiabilidad y validez de los resultados de la prueba. Principio 19. Elimine del informe los términos que indiquen discriminación. Principio 20. Redacte un informe conciso, pero adecuado. Principio 21. Atienda cuidadosamente a la gramática y al estilo de redacción. Principio 22. Desarrolle estrategias para mejorar su escritura, cómo utilizar un esquema, revisar un primer borrador y escribir el estilo de un informe final. Para finalizar con la redacción del informe es importante tener en cuenta que consiste en utilizar un lenguaje claro al momento de la redacción del informe y preciso para escribir un informe lógico y bien integrado, que sea significativo para el lector y pertinente para el niño y para sus problemas.
La redacción del informe es un proceso de refinamiento de ideas, establecimiento de claridades en la expresión y aplicación de los conocimientos para la toma de decisiones. La capacidad para redactar un informe claro y significativo es una habilidad importante. Y bueno, por último, el informe contribuirá tanto a la evaluación como al tratamiento del niño y de sus familias. Muchas gracias. Aquí podrán encontrar la bibliografía que se tiene en cuenta para este proceso.